Bueno, vamos a ir empezando ya a la medida que vamos haciendo la introducción, va entrando el resto de la gente. Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos otra de nuestras revisiones de tema. Hoy una muy especial por una invitada muy querida para mí, una gran amiga que me dejó la especialización, la residencia, donde compartimos pues, muchos espacios de mucho trabajo, mucho aprendizaje y bueno, lo más importante que nos ayuda a forjar una amistad que mantenemos muy viva. El tema de hoy entonces es el enfoque terapéutico de los miomas uterinos. Ya me he presentado a ustedes varias veces. Estas revisiones las estoy coordinando yo porque pues me encargo de la parte académica del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Erasmo Meos en Cúcuta, Colombia. Y además de eso hago la dirección del programa de cirugía mínimamente invasiva en Clínica Machicado. Presento hoy a la doctora Paula Patricia Iglesias Fandiño, es médica y cirujana de la Universidad Libre en Barranquilla. Es especialista en ginecología y obstetricia y especialista en cirugía endoscópica y ginecológica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y actualmente se desempeña como ginecóloga en National Clinics, en la Clínica Centenario, y en Virrey Solís EPS, IPS, de la EPS Salud Total. Entonces, sin más preámbulo, Pau, te voy a dar acá paso a que empieces a compartir tu pantalla. A ver, Paula Iglesias. Listo. Ya entonces eres la anfitriona. Ok. ¿Ya les sale? ¿Ahora sí? Sí, ya. Bueno, ya con 60 participantes más los que faltan, entonces empezamos. Bueno, muy buenas noches. Bueno, yo creo que Santiago ya hizo la parte de mi presentación. De antemano quiero agradecerle a Santiago y al Hospital Erasmo Meos por esta invitación. Y bueno, vamos a iniciar nuestro tema a tratar, que es sobre el enfoque terapéutico de los miomas uterinos. Realmente no tengo ningún tipo de declaración de conflictos de interés. Un momentito para minimizar acá. Bueno, no tengo ningún tipo de declaración de conflictos de interés. Tampoco recibo honorarios de ningún tipo de la industria farmacéutica. Y mi único interés para con ustedes es de tipo realmente académico. Bueno, entonces, con respecto a las generalidades del tema, vamos a tocarlas más adelante. Vamos a hablar sobre la parte de los factores epidemiológicos de la miomatosis uterina, la fisiopatología, la clasificación, la parte de los síntomas y toda la parte del diagnóstico y el enfoque terapéutico. Quiero abrir este seminario con una pregunta muy clave y que me surgió durante la revisión del tema, y fue ¿por qué necesitamos nuevas opciones terapéuticas? Espero al final de la charla responder esta pregunta, haberle dado respuesta a esta gran pregunta. Dentro de las generalidades, entonces tenemos que... A las demás personas les fue impuesto un comparendo por violación a José, José Iglesias, por favor, silencias el micrófono y creo que si no está escuchando, Pau, tienes que silenciarlo tú porque como eres la anfitriona, yo ya perdí esa capacidad de hacerlo desde Dame un segundito y miro acá a ver.
Recomiendo a todos los participantes, por favor, tener el micrófono silenciado para no interrumpir a la doctora Paola. Bueno, dentro de las generalidades, entonces tenemos que el mioma, también conocido como leiomioma uterino, es un tumor de comportamiento realmente benigno del útero. Se encuentran aproximadamente el 70% de las mujeres en edad reproductiva y de este 70% solo el 25% son de tipo sintomáticos. Son más frecuentes en mujeres de razas afroamericanas que en mujeres de tipo caucásicas. Realmente se consideran como tumores de tipo monoclonales, son tumores del músculo liso y que se considera que regresan después de que la paciente llega al periodo de la menopausia en una gran proporción de ellas. Dentro de los síntomas clínicos están tales como la hemorragia uterina normal, el dolor pélvico, encontramos presión pélvica o infertilidad. Realmente los tratamientos para estas pacientes se consideran que son variables y van desde manejos farmacológicos hasta manejos quirúrgicos o manejos no invasivos o mínimamente invasivos. Y tienen un costo anual para los Estados Unidos en los estudios realizados de aproximadamente 34.000 millones de dólares por gastos en este grupo de pacientes. Dentro de los factores epidemiológicos, entonces tenemos la raza, la edad, la menarquia temprana, la paridad, tenemos el consumo de alcohol y cafeína, factores genéticos y otros factores tales como la obesidad y la presión la hipertensión arterial. Dentro de los estudios más representativos con respecto al factor de riesgo de la raza, tenemos que los primeros fueron realizados en 1997 por Marshall y colaboradores. Es un estudio en donde se miraron o se evaluaron 95.000 enfermeras y de esas 95.000 enfermeras se consideró que aproximadamente el 70% de ellas eran de raza negra o de raza afroamericana. Realmente en ellas se evidenció que el crecimiento de los miomas era mucho mayor que las pacientes de raza blanca y que las que habían sido llevadas a miomectomía tenían una mayor tasa de recurrencia después de haber sido realizada. Con respecto a la edad, se considera que en las pacientes de raza blanca se presentan miomas a edades más tardías, se considera que son mayores a 35 años con respecto a las pacientes de raza negra, en donde realmente menores a 35 años se encuentra una gran proporción. Con respecto a la menarquia temprana, se considera también pues, un factor de riesgo principal y en este estudio habla Kim en el 2012 sobre el estímulo hormonal persistente o temprano dada la edad temprana de la primera menstruación. El siguiente estudio fue realizado por Dunson en el 2003 y habla sobre la paridad como un factor de riesgo protector para la producción de los miomas. En el 2012, fueron estudiados los factores de riesgo sobre obesidad y la presión arterial elevada. El consumo de cafeína y el consumo de alcohol también se considera otro factor de riesgo adicional en los estudios publicados por Weiss en el 2004 y los factores genéticos fueron estudiados a partir del 2011 o después de ellos, en donde se encontró que existían un número de delecciones para este grupo de pacientes y se encontraba relacionado con una mutación a nivel del gen de la fumarato hidroxidasa, en donde se encontraban unas patologías de bases asociadas. Bueno, de igual forma, también tenemos unos factores que son considerados como factores no asociados al desarrollo de los miomas y que también han sido pues, muy estudiados. Dentro de ellos tenemos lo que es el consumo de anticonceptivos orales a baja dosis. El uso de medroxiprogesterona de depósito también se consideraba anteriormente como un
como un factor de riesgo para los miomas, pero los estudios actuales hablan de un cambio con respecto a su significado. El hecho de fumar y el consumo de la terapia de reemplazo hormonal tampoco se consideran factores asociados al desarrollo de los miomas. Se considera que la terapia de reemplazo hormonal produce básicamente o podría producir crecimiento de los miomas que ya están existentes, más no desarrollo de algunos nuevos. Bueno, con respecto entonces a la parte de la fisiopatología en el crecimiento y el desarrollo de los miomas, tenemos que todo está dado por cambios celulares y cambios de tipo moleculares, que es lo que se considera en los estudios iniciales. Las características clásicas de un leiomioma es un aumento a nivel de la matriz o de la concentración de la matriz extracelular que hace que se produzca un aumento en los factores tales como lo que es en la producción de colágeno, fibronectina, laminina y proteoglicanos, que son factores que nos van a llevar hacia la producción de una matriz extracelular desde el punto de vista exagerado. Básicamente aquí lo que tenemos es un proceso inflamatorio. Existe una noxa o un proceso inflamatorio crónico que se encuentra asociado o no a factores genéticos y que esa lesión o ese proceso inflamatorio crónico hace que se liberen algunas series de factores que son proinflamatorios, dentro de los cuales está la activina A, el factor de necrosis tumoral alfa, y la liberación de hormonas tales como los estrógenos y la progesterona, que hacen que las células del músculo liso se conviertan en un tipo de miofibroblastos que aumentan como tal la proliferación a nivel de la matriz extracelular y liberación de muchos más factores protonglóticos con aumento a nivel de la fibrosis. Aquí lo que básicamente ocurre es un cese de todo el proceso de remodelación de la matriz extracelular. Entonces, básicamente, con respecto al crecimiento y desarrollo de los miomas, ocurre lo que nosotros conocemos como una mecanotransducción. Ocurre una rigidez a nivel de la matriz extracelular con liberación de muchos de estos factores, hormonas, factor de necrosis tumoral alfa, que ya fueron informados anteriormente, y ese proceso de mecanotransducción produce una rigidez a nivel del tejido que hace que se active como tal unos factores que son el ERK y el P38, que aumentan mucho más la rigidez y la transducción de todo este sistema. Bueno, con respecto al papel de los estrógenos y la progesterona, básicamente se habla de que juegan un papel como reguladores del crecimiento del mioma uterino. Los estrógenos juegan un papel importante uniéndose a nivel de sus receptores, básicamente los receptores tipo alfa y beta que están sobre la parte celular, y la progesterona a través de su unión mediada a nivel del receptor a nivel de su receptor tipo A y tipo B. Básicamente los estrógenos lo que producen es que inhiben la formación de una endopeptidasa y eso hace que se vuelva mucho más rígida la matriz extracelular y se limite su degradación. Y la progesterona hace que se aumente como tal el factor de crecimiento transformante de tipo beta específicamente, que tiene mucho que ver con la producción de la matriz extracelular. Bueno, cuando hablamos ya de la parte de la clasificación como tal de los miomas uterinos, existen básicamente muchas clasificaciones. Una de las más antiguas fue realizada por Lassmar en el 2005. Esta clasificación es únicamente para miomas de tipo submucosos y existen unas variables importantes que se van a evaluar en esta clasificación. Aquí tenemos en cuenta lo que es el tamaño de los miomas, el número de los miomas,
la localización en la que se encuentra con respecto a la pared del miometrio, el diámetro o la mayor proporción mayor proporción del mioma y la parte de la topografía. Básicamente, esta clasificación lo que nos ayuda a predecir o a mirar qué tan exitoso puede llegar a ser una miomectomía por histeroscopia en aquellas pacientes que van a ser llevadas al procedimiento quirúrgico. Entonces, para miomas tipo 1 o del grupo 1, se consideran que son miomas de una baja complejidad que tienen un gran éxito de la cirugía. Mioma tipo 2 son miomas que generalmente se encuentran entre 2 y 5 centímetros y en los cuales se considera que deben requerir un ciclo con análogos de GnRH o la propuesta de una cirugía en 2 tiempos. Y, con respecto al tipo 3 o a la clasificación tipo 3, ya se recomienda una alternativa quirúrgica en la cual no tiene cabida la histeroscopia. La segunda clasificación fue propuesta por la ESGE o la Sociedad Europea de Ginecología Endoscópica. Esa clasificación fue propuesta en 1993 y también es para los miomas de tipo submucosa. Aquí hablamos de 3 tipos. Tipo 0 son los miomas que están completamente en la cavidad, se llaman los miomas de tipo pedunculados. Tenemos lo que son los miomas tipo 1, en donde su compromiso a nivel del miometrio es menor al 50%, y con la base del mioma con respecto a la localización en la pared uterina es menor al 90%. Los miomas tipo 2 son miomas mayores con un compromiso a nivel de la capa miometrial mayor al 50%, y de igual forma su compromiso a nivel de la pared es en un ángulo mayor a 90. Con respecto a la última clasificación y la que más utilizamos actualmente es la clasificación FIGO del 2011 o publicada en el 2011, donde básicamente nos arman 8 grupos. Del grupo 0 al grupo 2 hablamos de los miomas tipo submucosos. Del grupo 3 al grupo 4 son miomas básicamente de componente intramiometrial. Los que son del grupo 5 al grupo 7 son miomas básicas de tipo subserosos, y los del grupo 8 son miomas que están localizados en otros lugares, como por ejemplo los cervicales o los miomas de tipo parasitario. Encontramos también lo que son los miomas híbridos, que son los que tienen un compromiso a nivel de la capa miometrial y llegan a comprometer hasta la parte submucosa. Bueno, con respecto entonces al manejo de los síntomas, se considera que la hemorragia uterina normal se presenta en aproximadamente el 23% de las pacientes premenopáusicas y del 4 al 5% de las pacientes posmenopáusicas. La hemorragia uterina normal se da en el caso de los miomas uterinos porque se produce una alteración a nivel de la hemostasia de la cavidad endometrial y se producen todos estos cambios a nivel de la microvasculatura que hace que la paciente tenga un mayor sangrado y de igual forma limitan lo que es la parte de la contractibilidad a nivel del endometrio. Otras pacientes presentan presión pélvica o dolor pélvico y algo muy importante que es la parte de la infertilidad, por lo cual algunas consultan o llegan a nuestras consultas. Considerando que en la parte de la infertilidad pues se afecta toda la parte de las características endometriales o de la morfología uterina, lo que limita la implantación de los ovocitos ya fecundados, y de igual forma se estudia sobre la parte de la hipoperfusión uterina y la liberación de algunas hormonas que producen cambios hormonales y por ende la infertilidad en este grupo de pacientes. Con respecto a los síntomas urinarios, las pacientes generalmente consultan por síntomas de presión o incontinencia urinaria, específicamente de tipo de urgencia.
Con respecto a la sensación de masa, pues realmente es muy común encontrarla, sobre todo en los casos de miomas de tipo subseroso y en las pacientes en las que se presentan algún tipo de complicaciones obstétricas con limitación de la contractilidad del miometrio. El riesgo de malignidad pues realmente está dado en este grupo de pacientes y más adelante pues vamos a tocar algo corto con respecto a ese tema. Entonces, en este grupo de pacientes, pues es realmente importante evaluar las características del sangrado. Es importante que cuando ellas lleguen a nuestra consulta podamos evidenciar si son pacientes candidatas para la realización de una histeroscopia, una biopsia de endometrio por histeroscopía, que vendría siendo el gold estándar para el manejo de las pacientes con hemorragia uterina normal. Debemos preguntar entonces sobre la frecuencia del flujo sanguíneo, qué tantas toallas utilizan, cuánto tienen que cambiarlas, qué tan grandes son los coágulos y qué tanto consideran que es el volumen durante el periodo menstrual. Entonces, las mujeres que tienen riesgo para hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio son pacientes que necesitan, como lo habíamos dicho ya, una biopsia o un estudio de tipo endometrial antes de ser sometidas a cualquier procedimiento quirúrgico. Entonces, las pacientes posmenopáusicas en las que se presenta cualquier sangrado, todas deben ser llevadas a una biopsia endometrio. Pacientes de 45 años que están próximas a llegar a la menopausia y que tienen alteraciones del ciclo menstrual requieren de igual forma una biopsia de tipo endometrial, y las mujeres de 45 años que tienen factores de riesgo, ya sea obesas o hiperplasia a nivel de la glándula del endometrio, requieren ser llevadas a una biopsia de endometrio antes de ser llevadas a un procedimiento quirúrgico como una miomectomía por histeroscopia. De igual forma, las pacientes que tienen alteraciones de tipo glandulares deben ser llevadas a una biopsia endometrial, y las que ya tienen previamente un diagnóstico de hiperplasia endometrial debemos hacerle un seguimiento antes del procedimiento quirúrgico. Con respecto entonces al examen físico de estas pacientes, es importante hablar sobre la parte de la palpación abdominopélvica en estas pacientes, que es la que nos va a permitir tener un examen físico completo para determinar el tamaño uterino. Realmente no tienen mucha sensibilidad en úteros menores a 12 centímetros debido al tamaño para el diagnóstico de los miomas. Pero podemos ayudarnos con unas imágenes diagnósticas que están muy a la mano, dentro de las cuales podemos encontrar lo que es la ecografía de tipo transvaginal, que es el estudio considerado como de primera línea, con una alta tasa de sensibilidad que varía entre el 90 al 91%, teniendo en cuenta que este estudio es un estudio operador dependiente y que según eso se van a modificar las tasas de sensibilidad para las pacientes. Otro estudio, no menos importante, es la resonancia magnética, pero no está indicada en todos los casos. Nos sirve para determinar la relación que tiene realmente el mioma con el miometrio. Se considera que es muy costosa, no está disponible en todos los lugares, aunque su sensibilidad es hasta el 91%. Nos permite observar miomas hasta de 5 milímetros y miomas que tengan unas localizaciones que sean diferentes a lo usual, o que sean unas localizaciones diferentes. O miomas de tipo pediculados. Con respecto a la histerosonografía, es mucho más sensible y específica inclusive que la ecografía transvaginal sencilla. La histerosonografía, pues cabe la pena aclarar que utilizamos o destilamos solución salina a nivel de intrauterina y nos permite evidenciar o hacer un diagnóstico diferencial con los hallazgos de los miomas de tipo submucosos versus hallazgo de pólipos endometriales, en los que necesitamos hacer una diferenciación. Hablamos de una sensibilidad de la histerosonografía del 92% y una especificidad que varía y va hasta el 90%.
Bueno, con respecto al manejo, existen múltiples alternativas para el manejo de este grupo de pacientes. Van desde el manejo expectante hasta el manejo médico, alternativas de tipo no quirúrgicas y las alternativas ya como tal de tipo quirúrgico. Actualmente, pues se conocen todas estas estrategias o varias estrategias, pero todas esas van a depender realmente de la edad de la paciente y de su aproximación con respecto a la menopausia y del deseo de conservación del útero de cada una de ellas y obviamente pues de los síntomas que ésta presenten y la no respuesta de un tratamiento hacia el otro. Con respecto entonces al manejo expectante, tenemos que se consideran en aquellas pacientes que tienen un deseo de conservación del útero o deseo de conservación de su fertilidad, en los cuales los miomas se encuentran asintomáticos y están próximas a llegar a la menopausia. Con respecto al manejo médico, entonces tenemos que el control de los síntomas en las pacientes de tipo perimenopáusicas pueden ofrecernos varias alternativas. Estos síntomas van desde la parte del manejo quirúrgico hasta el manejo médico como tal, como ya lo habíamos dicho, o nos pueden servir como el manejo médico, como para una terapia de tipo preoperatoria, en el caso en la que requerimos disminuir el volumen uterino o del mioma en las pacientes que requieran conservación del útero. Como en aquellas pacientes que tienen una hemoglobina o que tienen un síndrome anémico secundario de la hemorragia uterina normal, las que desean conservación de la fertilidad y las que realmente no quieren recibir el manejo quirúrgico. Entonces tenemos esta opción terapéutica para iniciarles todo el tratamiento. Con respecto a los anticonceptivos orales, que es uno de los estudios que primero se realizó para el manejo de los miomas uterinos, se ha encontrado que pues, reducen el riesgo de miomatosis uterina en aproximadamente un 30% de las pacientes. Básicamente, ellos no disminuyen el tamaño de los miomas, pero sí ayudan a controlar o reducen la cantidad de sangrado que tienen estas pacientes. Realmente no hay relación con respecto al hecho de que estos crezcan, ya lo habíamos hablado anteriormente, en la parte de la metildoxiprogesterona y el uso de los anticonceptivos orales a baja dosis. No existe una evidencia de crecimiento de los miomas desde su uso. Cuando hablamos entonces de las progestinas, en este caso tenemos lo que es el diulevonogestrel, que es en el que más estudios se han realizado con respecto al uso o a la valoración de los miomas. Y aquí tenemos que se presenta una disminución del volumen del sangrado en aproximadamente el 94% de las pacientes. No se observa ningún tipo de diferencias en la parte de la reducción del volumen uterino ni con respecto al tamaño de los miomas. Su uso con respecto a los miomas pues tampoco nos aumenta el tamaño y se considera que existe una tasa de fallas para estas pacientes que va del 11 al 15% dada por expulsión del dispositivo. Entonces nos sirve básicamente es para ayudar a controlar el sangrado, mejorar la hemoglobina en algunas pacientes, es más, pero no nos ayuda a la reducción del mioma como tal. Cabe la pena aclarar que el uso del diulevonogestrel pues está contraindicado en las pacientes que tienen miomas de tipo submucosos debido a las altas tasas de expulsión del mismo. Bueno, con respecto entonces a los inhibidores de aromatasa, tenemos acá lo que son el letrozol y el anastrozol. El letrozol y el anastrozol realmente han evidenciado muy pocos estudios o datos clínicos y el letrozol pues ha demostrado tener una reducción del volumen del mioma mucho más efectiva, que es del 46%, en comparación a los análogos de GnRH, aún así que con respecto al anastrozol, que solo va del 9 al 32%.
Y tal vez los estudios, lo que las terapias farmacológicas apuntan es más hacia el uso de los análogos de GnRH y hacia los SERM. Con respecto a los análogos de GnRH, tenemos que producen una mejoría a nivel de la hemoglobina y a nivel del hematocrito de estas pacientes, producen o han demostrado tener una disminución del volumen y del tamaño uterino y una disminución en general de todos los síntomas, con una mejoría a nivel de la calidad de vida de estas pacientes. Un metaanálisis en el 2002 que se realizó en Nueva Zelanda habla de que estos análogos de GnRH, su actividad principal es unirse al receptor de GnRH, logrando una desensibilización del mismo, y al lograr esa desensibilización, pues disminuyen los niveles de estradiol y por ende la actividad de los factores angiogénicos que trabajan a nivel del mioma. De igual forma, produce o libera factores que inhiben la apoptosis celular y se ha considerado que logran una disminución del tamaño de las pacientes que lo consumen hasta el 50%. Dentro de los cuales tenemos la goserelina, tenemos el acetato de leuprolide y tenemos la triptolelina. El más utilizado y el aprobado acá en Colombia pues es el acetato de leuprolide. Este estudio, entonces, del que les hablaba, que se realizó en Nueva Zelanda en el 2002, pues nos habla básicamente de la disminución, o nos muestra en estas imágenes la disminución del volumen uterino. En este forest plot podemos evidenciar cómo se encuentra a favor de la utilización de los análogos de GnRH, cómo observamos una duración hospitalaria mucho menor en las pacientes que lo consumen como un manejo de tipo preoperatorio, y cómo podemos y cómo mejora los tiempos quirúrgicos en las pacientes que han sido llevadas a cirugía. Con respecto a la propulsión de la recurrencia de los miomas, pues ahí es donde encontramos realmente las altas tasas de falla, porque se evidencia una tasa de recurrencia del mioma en aproximadamente el 35% de las pacientes. Bueno, con respecto a las desventajas que ellos presentan, básicamente están dados por los síntomas vasomotores. El 95% de las pacientes consideran que presentan unos efectos secundarios dados por sofoco, sequedad vaginal, disminución de la libido, mialgias, artralgias e insomnio. La osteoporosis en el grupo es muy importante también como una desventaja dada por los análogos de GnRH, específicamente en aquellas pacientes que reciben un tratamiento prolongado. En los casos de hialinización del mioma, dado que limita un poco el procedimiento quirúrgico de la miomectomía, y se considera una tasa de regresión rápida hasta el 65 versus el 28% de las pacientes que no reciben el tratamiento. Realmente no hay suficiente evidencia con respecto a la presencia de los análogos de GnRH y los miomas de tipo submucoso. Uno de los pocos estudios que encontramos nos habla, es una revisión sistemática con respecto al uso de análogos para el uso de los miomas de tipo submucoso. Nos habla de una mejoría sintomática de un 75% cuando son comparados con un placebo. Realmente no se demostraron ningún tipo de ventajas en cuanto a la reducción completa de los miomas de tipo submucosos, y el tiempo operatorio fue menor para el grupo de los pacientes que utilizaron análogos antes de la cirugía. Realmente se observó que pues también ayudan un poco a disminuir la absorción de los fluidos durante el manejo de la histeroscopia. Con respecto a los moduladores de los receptores estrogénicos, tenemos entonces que el más estudiado para el manejo de los miomas es el raloxifeno. Con respecto a él tenemos que tiene un efecto antiestrogénico en los miomas, reduce la proliferación celular,
pero realmente existen muchas controversias en los resultados de los ensayos clínicos que se han hecho para evaluar su eficacia. Las recomendaciones realmente con respecto a su uso no están claras y las dosis tampoco han evidenciado tener un punto a su favor. Con respecto a las dosis de 60 miligramos días de raloxifeno, no ha demostrado tener una eficacia para la disminución como tal del volumen uterino. En un estudio aleatorizado que se logró hacer, se encontró que la dosis de 180 miligramos día solo lograba la reducción hasta del 9.1%, previene un poco la progresión de aparición de nuevos miomas y no hubo diferencias con respecto a la parte de los síntomas. Con respecto a los moduladores de los receptores de progesterona, tenemos entonces que producen un decremento en la proliferación celular, existe una inducción de la apoptosis, hay un feedback negativo a nivel del eje y reduce parcialmente los niveles estrogénicos. Se ha visto una reducción del volumen a nivel de los miomas del 17 hasta el 56% cuando estos se comparan con el placebo. Y existen pues unos efectos prolongados a mayor a 6 meses cuando se culmina el tratamiento. Cuando hablamos entonces de los receptores, de los moduladores de los receptores de progesterona, entonces hay algo muy importante en esta parte y es un pasado, un presente y un futuro con respecto al uso de los moduladores de progesterona. Inicialmente hablamos sobre el uso del mifepristón, que fue a partir de 1980, en donde se encontraron unas limitaciones con su uso a partir del 2000, en donde se presentó hiperplasia endometrial en un grupo de pacientes por la cuales fueron realizados unos estudios que son el PER1 y el PER2, que vamos a hablar ya más adelante, y suspendieron pues su uso inicialmente. Con respecto a los moduladores de tipo azoprisnil y telapristan, el azoprisnil pues fue incluido al mercado hacia el año 2000, pero pues tuvo una corta estancia porque realmente no teníamos muchos estudios clínicos que sustentaran su uso. Lo mismo ocurrió con el telapristan, que solamente fue a partir del 2000 hasta el 2010, cuando se inició suspenderlo. Con los que hablamos actualmente que podemos manejar, pues es el acetato ulipristal, que fue creado a partir del 2010, y el bilapristan, que aún se encuentra en estudio para el uso de los miomas como tal. Entonces aquí encontramos lo que es el estudio PER1, que es un estudio aleatorizado, es un estudio doble ciego, fase 3, es un estudio de tipo multicéntrico en donde un grupo de pacientes se comparó en su consumo de 5 miligramos de acetato ulipristal versus de igual forma una dosis de 10 miligramos versus el consumo de placebo. Este estudio se realizó en 242 mujeres, en las cuales aproximadamente el 70% de ellas tuvieron un periodo de amenorrea, pero se tuvo que suspender por los efectos adversos que presentaron las pacientes, como lo eran la alta tasa de sofocos y en la parte de la hiperplasia endometrial y los síntomas vasometores dados por con respecto a los síntomas perimenopáusicos y mastalgia. En el estudio PER2, es un estudio también doble ciego, fase 3, de tipo multicéntrico, en donde se hizo la comparación del acetato ulipristal a dosis de 5 y 10 miligramos con respecto al acetato
al Lupron o al Luproline a dosis de 3.75 miligramos. En esta parte se evaluaron 401 mujeres y se consideró un estudio de no inferioridad en donde se evidenció realmente una disminución del volumen del miometrio, una disminución del volumen uterino de aproximadamente el 50%, pero se consideró que pues el asultato de ulipristal presentó una menor proporción en los síntomas vasomotores cuando fue comparado con el Lupron. Estos son los estudios PER1, en donde aquí podemos evidenciar en la parte del grupo de la figura número 8, entonces podemos evidenciar que a dosis de 5 y 10 miligramos, cuando se comparó con el placebo, pues los síntomas tuvieron una resolución antes de los 7 días, máximo hasta los 7 días, y mejorando la calidad de vida de las pacientes. Esto fue tomado por el estudio realizado por Donés. Con respecto al efecto sobre el volumen del mioma, pues obviamente se evidenció una reducción estadísticamente significativa en las pacientes que recibieron el acetato ulipristal en comparación a las que recibieron el placebo. Y con respecto al control de sangrado, también se evidenciaron una significancia estadística con control de mejoría del sangrado como tal. Con respecto a al estudio PER2, pues se consideró pues, que era un estudio de no inferioridad. En ese se evaluaron las pacientes por 13 semanas a dosis de 5 o 10 miligramos en comparación con el Lupron. Cuando se evidencia el control del sangrado de cada uno de ellos, realmente no se mostró una significancia estadística para todos, pues tanto para el acetato ulipristal como para el Lupron, pues fue significativamente igual. Y en comparación a los síntomas, mejoraron mucho más rápidos en las pacientes que fueron manejadas con acetato ulipristal a 5 y a 10 miligramos cuando se compara con el uso de los agonistas de GnRH. Eso quiere decir que el acetato ulipristal presentó una mejor tasa de satisfacción en las pacientes, puesto que los síntomas resolvieron mucho más rápido que con los análogos. De igual forma, podemos encontrar entonces que los cambios con respecto al efecto de la reducción del volumen no fue estadísticamente pues, significativo en ninguno de los dos. Y con respecto al perfil de seguridad del acetato ulipristal y versus el Lupron, se encontró que ambos demostraban una seguridad y una eficacia. El siguiente estudio es la parte del estudio PER3, que se realizó también como un estudio doble ciego fase 3 de tipo multicéntrico, en el cual ya no se hablaba sobre la eficacia del acetato ulipristal como tal, sino que se quería evidenciar qué tanto era la disminución de los miomas, qué tantos ciclos necesita una paciente para lograr ver disminución en el tamaño de los mismos. Entonces se utilizaron cursos repetidos del acetato ulipristal a 10 miligramos día, miomas entre 10 y 3 centímetros con un úteros menores a 16 semanas, y para el manejo de los síntomas vasomotores se agregó acetato de noretisterona. Esta evaluación se hizo en 161 mujeres, en las cuales se presentó el 78% de los casos versus el 89% amenorrea a nivel del cuarto ciclo, con una reducción del volumen que iba del 45 hasta el 72%. Y lo que tanto nos preocupaba en los estudios anteriores, que era la parte del engrosamiento endometrial, pues fue menor del 10% en el grupo de pacientes, y ese engrosamiento endometrial se consideró como algo leve, en donde realmente no se evidenció en el estudio desde el punto de vista histopatológico ningún cambio que sugeriría anormalidad o atipia en ese grupo celular.
realmente no hubo un incremento de los efectos adversos y se demostró cada vez más que los ciclos a partir del tercer ciclo del acetato de ulipristal van a disminuir consecutivamente el tamaño de los miomas. En el estudio PER4 se hicieron también cursos repetidos del acetato ulipristal de 5 a 10 miligramos días. Aquí se utilizaron miomas entre 3 a 2 y menores a 12 centímetros en 451 mujeres. Hablaban sobre si debía ser ciclos continuos o ciclos interpuestos para mejorar el riesgo de hacer hiperplasia endometrial. Se encontró en ese estudio que la menorrea se presentó con la dosis de 5 y 10 miligramos en el 69 al 74% de las pacientes. Y del 48 al 60% de las pacientes recibió 4 ciclos. El control del sangrado realmente demostró ser similar. La reducción del volumen fue del 62 versus el 78%. Y los cambios endometriales realmente pues fueron muy poco encontrados, del 7.8 versus el 8.4 y del 16% al 10% en las pacientes que recibieron los 4 ciclos. Posterior a esto, entonces existe una publicación que se hace el 31 de julio del 2018 en España sobre una alerta con el uso del acetato de ulipristal, en donde nos dan unas medidas de restricciones a su uso por el riesgo de daño hepático. Se reportaron 8 casos de las 765,000 pacientes tratadas con acetato de ulipristal, en las cuales se llegaron a unas conclusiones. Realmente el acetato de ulipristal está contraindicado en pacientes que tienen enfermedad hepática de base. Se utiliza solo para pacientes que tienen un deseo de conservación de su útero o como manejo prequirúrgico, o pacientes que no puedan ser llevadas a una cirugía de forma inmediata, como por ejemplo pacientes con síndromes anémicos severos. El tiempo máximo para su uso es hasta 3 meses y se debe realizar una función hepática previa al finalizar la primera caja de tratamiento, la segunda caja de tratamiento y la tercera caja. Y posterior, pues si encontramos tipo de elevación a nivel de las transaminasas, se debe suspender el tratamiento, en el cual se han encontrado que los síntomas de alteración a nivel de la función hepática va a resolver de las 3 a las 5 semanas de haber suspendido el manejo con acetato ulipristal. Cuando se hace entonces una comparación entre el uso del acetato ulipristal y los análogos de GnRH para una miometomía como previo a una miomectomía por histeroscopia, se habla de que se encuentran, ese es un estudio de tipo, una corte de tipo retrospectiva. Realmente no hay mucho en la literatura en lo que se pueda basar para tomar ciertas decisiones con respecto al uso previo. Este fue un estudio realizado en España, en donde se realizaron 26 miomectomías por histeroscopia, luego de 3 meses de un uso de acetato ulipristal a 5 miligramos días, y fueron 24 casos en los cuales se realizó miomectomías por histeroscopia utilizados con análogos de GnRH tipo triptorelina, de dosis de 3.75 miligramos. La cirugía se realizó después de 10 a 20 días de la última dosis y se realizó en miomas de tipo submucoso menor a 2.5 centímetros. Entonces, cuando se realiza la comparación del uso del acetato ulipristal versus los análogos para el manejo de los miomas de tipo submucosos, cuando se compara el tiempo operatorio para ambos fue de 37 minutos. El déficit de fluidos pues, fue de 200 cc para el acetato ulipristal versus 350 cc para los análogos de GnRH. O sea, se ha visto mayor con el uso de los análogos que con el acetato ulipristal.
El porcentaje de resección fue el 93% para las pacientes que utilizaron el acetato ulipristal versus el 98% para los análogos. Realmente la opinión de los cirujanos con respecto al tiempo quirúrgico y a la facilidad de la cirugía fue de igual para ambos grupos. Con respecto a las alternativas no quirúrgicas para los miomas, tenemos entonces la miolisis, que se puede utilizar mediante radiofrecuencia, ultrasonido, crioterapia, láser o microondas. La única aprobada en Colombia o por la FDA es la que es guiada por resonancia magnética. Se ha realizado un estudio de tipo multicéntrico en 109 mujeres, en donde los efectos secundarios más importantes fueron las lesiones de tipo térmica. Se manejó en el 22% de las pacientes que tenían miomas de tipo submucosos, el 57% de las pacientes tenían miomas de tipo intramurales y el 21% tenían miomas de tipo subseroso. La reducción para cada una de ellas se presentó para el grupo de pacientes evaluada, en este grupo de 109 pacientes, fue del 13.5% a 6 meses. Lo que sí presentaron satisfactoriamente fue la mejoría de los síntomas de la hemorragia, pero en el 11% de ellas se encontraron recaídas en su sintomatología y el 28% se encontró recidiva del mioma al año después de haber sido realizado. Con respecto a la embolización de las arterias uterinas, tenemos entonces que puede darse por radiología de tipo intervencionista, por vía laparoscópica o por vía transvaginal. El manejo realmente es controversial por el alto riesgo de infección. Las pacientes con miomas de tipo submucosos tienen altas tasas de fallas y existe una expulsión espontánea de los miomas a los 3 meses de un 2.5 a un 50% de las pacientes. Realmente no se recomienda en las pacientes con deseo de fertilidad. La ablación de tipo endometrial, pues se recomienda en pacientes tampoco que tengan deseo de fertilidad. Se puede realizar con el balón térmico o con electrodo de radiofrecuencia o con un dispositivo de microondas que se llama el Microsulis Medical. Y se recomienda en un tamaño de miomas menor a 3 centímetros, con tasas de éxito hasta del 90% al año después de la cirugía. Hay que descartar siempre malignidad en este grupo de pacientes y todas deben tener una biopsia endometrial previa. Con respecto entonces al manejo quirúrgico de los miomas, aquí encontramos lo que es las indicaciones claras de miomectomía versus histerectomía y qué pacientes entonces son los que van a ser manejados por miomectomía. Los pacientes que tienen un manejo o que tienen miomas tipo 0 son miomas que deben ser llevados a un manejo mediante histeroscopia, en los cuales podemos hacer una resección ya sea por tipo láser, ya sea con un morcelador intrauterino, o podemos utilizar también lo que es el uso del resectoscopio. En miomas tipo 1, que son menores a 3 centímetros, está considerada pues también la miomectomía tipo histeroscópica, y en miomas mayores a 3 centímetros que estén presentando anemia, se puede dar la opción quirúrgica previa de análogo, ya sea, perdóname, de análogos de la GnRH o de moduladores de los receptores de progesterona, y posterior a eso evaluar el tamaño del mioma para poder ser llevado a una miomectomía por histeroscopia y evidenciar el éxito que se tenga. En miomas tipo 2, que ya pueden ser múltiples o únicos y que distorsionan de igual forma la cavidad endometrial y que se presentan en mujeres en edad reproductivas, o miomas hasta tipo 2-5, lo más importante acá es evaluar el deseo de embarazo en ese grupo de pacientes. Si las pacientes tienen un deseo de fertilidad o de embarazo, lo ideal es hacer un curso con moduladores de los receptores de progesterona, una terapia por 2 a 3 meses, y evaluar la respuesta.
Si las pacientes presentan una muy buena respuesta, que es considerada como una disminución del volumen del mioma mayor al 50% o su resorción a nivel de la cavidad endometrial, podemos iniciar un método de embarazo de tipo natural o concepción natural para ellas. Si la respuesta varía o va entre el 25 y el 50%, se considera como una buena respuesta y podemos ofrecerle una concepción por vía natural o evaluar posteriormente el sangrado y ver si realmente requiere una miomectomía o no. Y en las pacientes en las que no se produce o se produce una inadecuada respuesta, después del ciclo con los moduladores, pues está indicada la miomectomía. Ahora, si la paciente no tiene un deseo de fertilidad inmediato, lo que podemos hacer es utilizar cuatro cursos de moduladores de los receptores de progesterona por 3 meses y evaluar después la respuesta, evidenciando una disminución del volumen mayor al 25% con un adecuado control del sangrado, pues son pacientes que podemos dejar en observación y mirar a ver qué tanto encontramos recurrencia de los síntomas. Y con respecto a las pacientes que no tienen mejoría de los síntomas y persiste el sangrado, ya tendría indicación de una miomectomía. Las mujeres premenopáusicas que presentan miomas de tipo sintomáticos y que no desean embarazarse, pero que desean conservar su útero y que tienen miomas tipo 2 o miomas de tipo 2-5, en este grupo de pacientes pues está indicada la terapia con moduladores de los receptores de progesterona, 4 cursos por 3 meses y evaluemos de igual forma la respuesta. Si es mayor al 25% de la reducción del mioma, podemos dejarlo en observación o de igual manera si no mejora, pues ofrecer ya sea una miomectomía o una histerectomía en el último de los casos. Las indicaciones de manejo quirúrgico por vía abdominal son aquellas pacientes que están sintomáticas o que sus síntomas no resuelven ante múltiples manejos, pacientes que tienen miomas de tipo miometriales o pacientes que tienen de difícil localización, miomas de tipo subserosos e intramurales que son mayor a 5 centímetros o hasta 8 centímetros, y las indicaciones para el manejo por vía histeroscópica son pacientes con persistencia de los síntomas, que tienen deseo de fertilidad, que tienen pérdida gestacional recurrente y que tienen miomas tipo 0, tipo 1 y tipo 2, que deben ser menores a 5 centímetros para disminuir todos los riesgos de complicación que se pueden presentar durante la cirugía histeroscópica. La histerectomía, pues, es la cirugía más frecuente, es la segunda cirugía más frecuente en los Estados Unidos. Se dice que se realizan de 55,000 histerectomías al año en el Reino Unido y más de 600,000 en Estados Unidos. La principal causa, pues, de la histerectomía, pues, es el 70%, que es por hemorragia uterina normal, y el 21% en los pacientes de miomas uterinos. La histerectomía siempre debe realizarse o puede realizarse por vía vaginal, por vía abdominal o por vía laparoscópica, y esto va a depender básicamente de la habilidad quirúrgica que se tenga y de los equipos que se puedan brindar para el manejo del paciente. Entonces, con respecto a las conclusiones, la pregunta inicial, que era ¿por qué necesitamos nuevas opciones? Creo que eso queda en el ambiente. Realmente los estudios que se presentan con respecto a las terapias médicas para el manejo de las pacientes con un deseo de conservación del útero, aún son estudios de bajo nivel que necesitan tener un mayor apoyo. Las opciones para manejar cada una de ellas son opciones claras y van desde el manejo quirúrgico hasta las alternativas no quirúrgicas, pero básicamente hay que individualizar a cada una de las pacientes. Algo muy importante es que tenemos que escucharlas, hay que aclararles las dudas que se tengan y hablar con ellas de igual forma con respecto a los riesgos que se tienen en el caso de las miomectomías,
de patologías tales como los sarcomas uterinos, que aunque su incidencia es baja, se considera que es menor al 1%, aún así hay que determinar qué pacientes tienen riesgo de presentar un sarcoma inadvertido, como en el caso de las pacientes posmenopáusicas. Todo este grupo de pacientes llevados a miometomía con hemorragia uterina normal deben tener una citología en donde nos diga que no tiene ninguna, o sea, nos descarte alguna alteración de tipo cervical, deben tener biopsia endometrial y se debe básicamente morcelar, las que requieran el uso del morcelador de tipo laparoscópico, se debe morcelar en bolsa o se debe morcelar por vía vaginal, o la extracción de ese mioma debe hacerse por... Pau, perdona, te perdiste un poquito ahí al final, estabas hablando de morcelación. Sí, pues lo que hablé de morcelación fue, Santi, básicamente que lo que necesitábamos era hablarle muy bien a las pacientes. Tenemos que hablarles, serles claros y explicarle el riesgo de un sarcoma inadvertido en las pacientes que van a ser llevadas a morcelación, ya sea por la laparoscopia o por vía abdominal o por vía mini laparotomía, ¿sí? Es importante aclarar esta duda en cada una de ellas y explicarle ese riesgo que se tiene, que es menor al 1% o que varía según la edad. Se dice que pues, las pacientes hasta los 40 años tienen una proporción del 0% para presentar un mioma, pero que esto va aumentando hasta el curso de los 60 años, ¿sí? Entonces es importante aclarar qué riesgos se tienen y cómo, cuáles son las otras opciones por las cuales se puede morcelar por vía laparoscópica, como por ejemplo que es importante el uso de la endobolsa para disminuir el riesgo de leiomyomatosis intraperitoneal. Bueno, muy bien. Bueno, pues primero que todo, felicitarte por esta excelente presentación. Es típico tuyo dar charlas tan excelentes como esta. Y bueno, en este caso, afortunadamente, pues fue de gran utilidad para nosotros. Quiero invitar a la gente que nos acompaña hoy, al público, a hacer las preguntas de una de dos modalidades. Si prefieren levantar la mano y hacerla personalmente, yo creo que es la vía preferida. Con eso nos conocemos un poco más todos y se vuelve un poco más personal el asunto. Y los que definitivamente prefieran hacerla a través del chat están más que bienvenidos. Mientras van haciendo la pregunta, yo le quiero hacer a Paola un par. En tu opinión, ¿qué estrategias planteas para el manejo histeroscópico, para la miomectomía histeroscópica en miomas FIGO2? ¿Un tiempo, dos tiempos? ¿Qué estrategias? Santi, eso básicamente depende del tamaño del mioma. Pues si son miomas menores a 3 centímetros, se evalúa hasta de 4 centímetros, se evalúa que tienen una buena proporción de resección total del mioma durante el manejo de la histeroscopia. Miomas mayores a 4 centímetros se pueden hacer dos tiempos quirúrgicos o se puede dar el uso ya sea de análogos o el uso del acetato ulipristal y posterior hacer un solo tiempo quirúrgico. Eh, no se ha encontrado ninguna diferencia con respecto a eso, pero yo personalmente prefiero manejar esas pacientes en dos tiempos quirúrgicos para evaluar en el segundo tiempo. Eso me permite evaluar qué tanto queda de enfermedad, o sea, qué tanto queda de mioma resecado. Ok. Dentro del público hoy tenemos el honor y el placer de contar con el doctor Jaime Ferro, pionero de la histeroscopia en Colombia y, bueno, un gran experto en esta materia. Hoy por hoy, pues, trabaja en Valencia, en el Instituto Valenciano de Infertilidad. Ojalá más tarde se anime a decirnos su comentario, pues, con respecto a ese tema del manejo
histeroscópico. Está levantada la mano de mi papá, vamos a darle la palabra y ya seguimos acá con las preguntas. Bueno, el micrófono lo tiene en silencio, entonces voy a empezar acá a Aló, leer. Paula. Aló, Santi. Ya, ¿Ya? ya. Bueno, Paula, pues yo no voy a preguntar nada. La verdad sea dicha, la conferencia me pareció espectacular. Lo único que quiero es felicitarte. Llevo muchos años oyendo de miomatosis, mil charlas, pero una revisión tan completa, difícil de igualar a la que acabas de hacer. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, doctor Machicado. Por cierto, mi papá está de cumpleaños para los que lo quieran felicitar más tarde. Bueno, Feliz cumpleaños, Jaimito. ¡Felicidades! Muchas gracias, Aplausos. muchas gracias. bueno, dice William 25 Álvarez. años de como más 50 de experiencia. Dice William Álvarez, manejo de los miomas en el embarazo, ¿cuál sería la indicación de tratamiento quirúrgico en estas pacientes? Bueno, la indicación para manejo quirúrgico en el embarazo realmente son miomas que estén más hacia la cavidad cervical o que estén lo que conocemos nosotros como miomas de tipo pedunculados. Eso, la miomectomía en el embarazo la podemos realizar sin afectar la viabilidad del feto como tal. Solamente esos miomas de tipo pedunculados. Vale, muy bien. El doctor Jaime Ferro nos dice, la Agencia Europea del Medicamento ordenó suspender el uso de acetato de ulipristal, ESMIA, que pues, se conoce así en ese país, a partir de este año, pues en España. A partir de este año nuevamente, ¿en Colombia se sigue usando? Sí, en Colombia se sigue usando todavía, pero pues hace aproximadamente como unos 15 días tuve la oportunidad de hablar con el laboratorio que lo promueve acá, con el que yo tengo contacto, que es Gedeon Ritter. Ellos nos hicieron llegar que se había presentado un nuevo caso de toxicidad hepática en España y que se iba a entrar a un nuevo estudio secundario a lo que habían presentado este grupo de pacientes. Eso apenas va a iniciar, creo que está en el ambiente, no se ha tomado todavía ninguna decisión, pero ya aquí en Colombia pues fue avisado al INVIMA y aunque todavía pues se sigue formulando. Vale, muy bien. Ojalá el doctor Ferro se anime a participar ahorita en la conversación. Dice Andrés, buenas noches, buena charla, Pau. Quiero saber cuáles son las recomendaciones para el manejo de sangrado en las miomectomías. Bueno, Andrés, las recomendaciones para el manejo de la disminución como tal del sangrado en las miomectomías, pues existe el uso de la vasopresina. Tenemos que, pues, que es lo que intramioma, que es lo que ha demostrado tener más eficacia. Todo esto con precaución por el hecho de la hipotensión que se produce o la bradicardia que se produce en las pacientes al momento de ser administrada a nivel del mioma. Otro de los manejos que podemos utilizar pues es el ácido tranexámico intraoperatorio y en los casos en los que no se tenga pues la vasopresina podemos utilizar también la solución salina intramioma para poder disminuir un poco el riesgo de sangrado. Y dentro de los manejos quirúrgicos que dentro del intraoperatorio propiamente dicho, podemos utilizar lo que es el torniquete a nivel de cervical para disminuir el riesgo de sangrado o lo que es la parte de la oclusión parcial de la arteria uterina. Sí, el clipaje temporal de las arterias uterinas y pues del fundíbulo pélvico, ya sea pues con clips o pues con nudo temporal, es una opción, ¿no? Exacto, sí. Es una opción que pues es muy eficiente. El profe Jairo Mendoza dice, ¿cuántos miomas resecar por laparoscopia? Clampea uterina para miomectomía, HIFU. ¿Cuántos miomas resecar por laparoscopia? Entonces,
bueno, para resecar por laparoscopia el tamaño más o menos es pues variable, eso depende de la habilidad del cirujano, se habla más o menos hasta del manejo de miomas hasta de 5 o 6 centímetros, o puede ser mayor a él dependiendo pues de la habilidad, como le estaba explicando. Y el número, no es tanto lo importante el número de los miomas como la localización que estos tienen. Entonces, más o menos mayor a 3 miomas ubicados en diferentes localizaciones, pues va a limitar un poco más la cirugía y en este caso, pues la indicación es hacerlo por mini laparotomía. Se recomienda mejor hacerlo que sean menos de 3 miomas. El tamaño es variable, como ya les expliqué, y depende de la habilidad que se tenga. Inclusive en el caso de los miomas, que anteriormente todo el mundo le tenía miedo, que eran los miomas posteriores, se hacen por laparoscopia, pero pues depende de la habilidad que se tenga para poder resolver y la realización de los nudos en el momento de la laparoscopia. ¿Qué opinión te merece a ti la técnica de exonudos para la miometría por laparoscopia? Es muy buena, depende de la habilidad que se tenga, nos puede ayudar a resolver problemas. Los exonudos son excelentes, siempre y cuando uno no tenga un adecuado training para los nudos intracorpóreos. Mm. Sí, pero más allá de eso, yo creo que incluso si la técnica de, pues, de nudos intracorpóreos se maneja muy bien, llega un punto en que, sin embargo, la fuerza tensil que va a soportar un exonudo ya pues, es superior a la fuerza tensil de los nudos intracorpóreos. Entonces, pues en ese respecto sí quizá vale la pena implementarlo, ¿no? Sobre todo si no se cuenta con suturas barbadas o incluso Barbada, sí, exactamente. bueno, y pregunta Exacto. también Jairo sobre si clampeo o no de las uterinas en miomectomía, creo que ya lo respondimos. Ujú. Y pregunta sobre algo que tocaste un poco por encima, que es el HIFU, el ultrasonido de alta frecuencia, de alta intensidad. Sí, que el ultrasonido de alta intensidad, con respecto a eso, realmente, pues como lo hablé al inicio de la charla, pues no tiene indicación en las pacientes o no se recomienda en las pacientes que tienen deseo de fertilidad, ¿sí? Em, y pacientes que tienen miomas de tipo submucoso, pues lo que dice la literatura es que generalmente se produce una expulsión de los miomas de tipo submucoso y es una buena opción, pero realmente nosotros no contamos con esa opción acá en nuestro medio. No la hacen en todos lados y lo más aprobado, lo que está aprobado realmente aquí en Colombia es el uso de la resonancia magnética para el manejo de los miomas como otra opción quirúrgica, o sea, como otra opción aparte de la opción quirúrgica. Ya. Acá el doctor Ferro nos vuelve a hacer hincapié en que el ESMIA o el acetato ulipristal está suspendido en toda Europa, no solamente en España, que Sí. está suspendido su uso. Yo no sé si nos quiera comentar, doctor Ferro, pues qué se ha hecho en Europa, qué se ha hecho en España desde la suspensión del acetato ulipristal. ¿Se ha vuelto un poco más al uso de análogos de GNRH? A ver si más tarde activa el micrófono y nos cuenta. Bueno, dicen que en Argentina también está suspendido. Liliana Palacio nos pregunta acerca del uso de la sutura barbada. Bueno, el uso de la cintura barbada pues ha demostrado tener una mejor fuerza tensible obviamente que el Vicryl para las miomectomías y con respecto a ellas existe también un riesgo de menor de comparativamente con el Vicryl pues de adherencias
a nivel del mioma. Nos ayuda a tener un mejor control del sangrado de igual forma. eh, Nos ayuda a tener un mejor control del sangrado en el momento de las miomectomías. Ya que mencionas adherencia, yo creo que eso es algo que vale la pena pues recalcar, ¿no? De por qué la miomectomía por laparoscopia pues puede considerarse superior, o cuando se le compara con la miomectomía pues abdominal, una de las digamos, de los elementos favorables que recalca es eso, es la formación de adherencias, y dado que estas son pacientes que buscan un desenlace reproductivo, pues es claramente una de las variables a considerar, ¿no? Y a pues preferir la vía laparoscópica sobre la vía abdominal en este grupo de pacientes. Sí, Santi, con respecto a la evidencia, habla de las tasas reproductivas después de una miomectomía y de tipo laparoscópica en comparación con la miomectomía por mini laparotomía, y realmente los estudios pues no demuestran una gran diferencia. O sea, las tasas de éxito van desde el 56% hasta el 49% después de una miomectomía, medidas por términos de embarazos posteriores en aquellas pacientes en las que fueron sometidas a ese manejo quirúrgico. Pero con respecto a los beneficios que da toda la parte laparoscópica del manejo del dolor en el intraoperatorio, el manejo de los síntomas después de ser llevadas al procedimiento quirúrgico, pues obviamente tiene sus beneficios, y la menor tasa de producción de adherencias, como le estabas diciendo tú, después de una laparoscopia, para la mejoría de la fertilidad en este grupo de pacientes. Y digamos el desenlace contrario, o lo que podría preocupar, que es pues desenlaces obstétricos graves como una ruptura uterina, cuando se comparan ambas vías, pues no hay significancia No hay estadística. significancia estadística, exacto. Vale, muy bien. Pues el doctor Ferrer nos vuelve a aclarar que sí, que por ahora solo análogos en los casos que antes se utilizaba ulipristal. Pregunta Ricardo Murcillo sobre cómo se utiliza la vasopresina. Bueno, se utiliza una ampolla de vasopresina diluida en 10 cc de solución salina, y se va realizando se localiza el mioma, y se inyecta, o sea, se hace intramiometrial a más o menos unos 2-3 centímetros, con verificación obviamente y ayuda y vigilancia del anestesiólogo que debe estar ahí, en el cual se debe previamente hablarle y decirle que vamos a hacer la inyección de vasopresina para que tenga listo el manejo de la paciente y evalúe cada uno de sus signos. Ahí yo creo que es importante aclarar que la vasopresina cumple no solamente un papel pues, de hemostasia, sino que al inyectarse también cumple un papel de disección, porque al ingresar Sí, la mejora. vasopresina crea o mejora el plano entre el miometrio y el mioma, y entonces pues facilita la cirugía. Pregunta William Álvarez en cuanto al abordaje con miomectomía de miomas tipo 3-4, ¿sería la laparoscopia o la laparotomía en el contexto de fertilidad? Realmente no hay lo que estamos hablando, no hay una diferencia entre las tasas de éxito de una miomectomía tipo laparoscópica versus miomectomía por mini laparotomía. Eso depende de la habilidad quirúrgica que se tenga, de en qué centro estamos, en qué centro se presentan, para poder manejar las pacientes, ¿sí? Si yo tengo una habilidad para la laparoscopia, pues puedo ofrecer esa técnica con todas sus ventajas para disminuir la parte del dolor, el postoperatorio y el manejo del postoperatorio en este grupo de pacientes, pues se les va mucho mejor. Y el otro tema, Pau, no sé si estés de acuerdo conmigo y de pronto me corrige el doctor Ferro, si estamos hablando de un mioma FIGO 4, es decir, es un mioma completamente miometrial, completamente, pues sí, intramural, no está en contacto con la pared endometrial, en el contexto de fertilidad, que es lo que preguntaba William Álvarez, solamente tendría sentido si fuera un mioma superior a 5 centímetros. Por debajo de los 5 centímetros, pues
se considera que no tiene impacto sobre pues, la capacidad o la función reproductiva de esa paciente y pues quizá no ameritaría la miomectomía. Sí, es un poco, obviamente es un poco más difícil hacerla por la localización del mioma, pero pues si se tiene la habilidad quirúrgica se puede hacer sin ningún problema. Pregunta José Luis sobre la utilidad de la oxitocina en hemostasia durante la miomectomía. La oxitocina también se tiene algunos estudios, pero realmente tiene otros usos adicionales para los cuales ella pues tiene su principal acción. Con respecto, se puede dar como una opción en caso de que no contemos ni con solución salina ni con vasopresina como primera opción para el manejo de los miomas. Dice el doctor Ferrer que idealmente vasopresina sintética al 8%, intratumoral exclusiva, 20 unidades en 250 mililitros de solución salina. Bueno, yo le quiero hacer ahí una pregunta al doctor Ferro porque cuando tuvimos el placer de acogerlo acá en nuestra ciudad en el 2017, él nos mostró dentro del simposio que armamos una miomectomía por laparoscopia. Y pues bueno, él es un gran maestro de los exonudos. ¿Usted cree firmemente que el exonudo es, digamos, la manera pues, de abordar la miomectomía? ¿No considera la posibilidad del uso de sutura barbada para la miorrafia? Es una pregunta para él. Y ya que otro de las personas que nos acompaña hoy tiene le escuché una muy buena conferencia hace unos 3, 4 años, que es el doctor Jairo Mendoza, sobre pues morcelación en miomectomía. No sé qué conclusiones nos quiera compartir a ese respecto pues de la revisión que usted hizo ya hace como 3, 4 años. Hola Santiago, buenas noches. Primero que todo, felicitarlos por la revisión, felicitarlo a usted por el poder de convocatoria y felicitar a Paola por la excelente revisión que hizo con respecto al tema de el manejo terapéutico de los miomas. Con respecto a la morcelación en miomas y los riesgos de sarcoma, pues esos fueron estudios obviamente que salieron después. Se mueren. Otra vez, profe, ¿qué decía? Creo que están abiertos ahí los micrófonos. Ya lo voy a... ¿Me escucha? Sí, ya lo escucho. Listo. Entonces, todo eso surgió secundario a el problema que ocurrió en una histerectomía laparoscópica que se hizo en Boston, en Estados Unidos, a una anestesióloga que se llama Amy Reed. Entonces, en Estados Unidos tienden a hacer histerectomías subtotales por vía laparoscópica y hacer morcelación para tener una preservación de todo el anillo pélvico y disminuir los riesgos de colapso. Entonces, después de ese problema que se tuvo de la morcelación y encontrar que tuvo un leiomiosarcoma de alto grado, que la paciente posteriormente, obviamente, cursó con una carcinomatosis peritoneal y una muerte de los 4 años secundaria a la morcelación, fue que se empezaron a hacer una serie de estudios, obviamente, de cómo se debería hacer este tipo de morcelaciones. Llamaba la atención que tiempo atrás ya fue publicado que los riesgos de sarcoma en los miomas es bastante bajo. Se han visto revisiones que es exactamente eso, menos del 1% de riesgo de sarcoma en las miomectomías o en la morcelación de los miomas dentro de la cavidad abdominal, pero lo que se vio era que empezaron a implementarse una serie de equipos y una serie de técnicas y una serie de estudios que lo que intentaban era ver cuál era la mejor forma para llevar a estos pacientes a esos procedimientos con menos riesgos y con menos probabilidades de que tuviesen, pues, o que tuviesen una carcinomatosis o que tuvieran algún tipo de problema. Entonces, por eso se empezaron a evidenciar que haciendo uso de lavados de la cavidad peritoneal, haciendo uso de las bolsas, haciendo uso de, puede ser por mini laparotomía,
puede ser haciendo una extracción de la bolsa a través del fondo de saco y hacer la extracción y la morcelación al extraer por vía vaginal. Por fuera se hace la morcelación, ya puede ser con bisturí o puede ser con un morcelador. Y la otra es por dentro, hacer todo por vía laparoscópica y dentro de la cavidad abdominal hacer la morcelación. Entonces, lo ideal y lo que ya se estuvo, eso fue a nivel mundial, lo que salió desde la FDA, también lo sacó la Sociedad de Ginecología Oncológica y la sociedad y la PECOLSOC, es que idealmente las pacientes tienen que estar bien estudiadas, se les tiene que haber descartado cualquier tipo de patología neoplásica, ¿sí? Porque entre los estudios que se vieron era que muchas de las pacientes que iban a ser llevadas a algún tipo de histerectomía también tenían cánceres de endometrio, cánceres de cervix inadvertidos. Entonces la idea es que tiene que ser, se les tiene que descartar cualquier tipo de patología neoplásica, ya sea un cervix, un endometrio, tienen que ser estudiadas e idealmente, si se puede, hacer resonancia, que es las que mejor rendimiento tienen para evidenciar las características de las masas o de los miomas como tal. Y que siempre, siempre, siempre hacer la morcelación en bolsa, porque es la manera que se ha visto que disminuye significativamente los riesgos de que haya una contaminación al momento de la morcelación. Vale, muy bien. Muchas gracias por la intervención. Bueno, pues ya siendo casi las 9:30 de la noche, otra vez muchas gracias, Pau, por la excelente presentación. Y bueno, Gracias a nos ti. esperamos en las próximas revisiones. Muchas gracias a los 130, 135 participantes que alcanzamos a tener. Y por último nos dice acá el doctor Ferro que la sutura barbada se puede usar sin problema en las suturas intramiometriales, pero no se recomienda en la superficie serosa por mayor riesgo de adherencias. Estoy de acuerdo con la doctora Paola que la fuerza tensil depende en gran parte de la experiencia del cirujano. Sin embargo, los puntos más tensionales son los exonudos. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia. Quedamos pendientes. Hasta luego, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, profe Parra. Hasta Muy luego. bien, Paulita. Muy bien. Gracias, profe. Muy bien.